estar con nosotros en su programa Al Caso. Los invito para la siguiente hora de programa donde vamos a explorar y a conocer mucho de lo que es hoy en día la medicina regenerativa. Vamos a entrevistar a un profesional que antes era un cirujano, pues siempre listo y determinado para cualquier operación. Esa visión ha cambiado totalmente. Hoy en día trata más bien de no cortar. Más bien ahora la clínica Stemwell Medicina Regenerativa practica lo que es la regeneración de la enfermedad y de muchas cosas más. Vamos directamente a introducir nuestro invitado hoy. Con gran placer le damos las gracias al doctor Stephen Howell, local de aquí de Aruba, médico general. Salió a estudiar a Colombia y se quedó en Colombia. Dice que no vuelve. Y tenemos también al doctor Carlos Guerrero, que viene siendo fundador y también nuevo, en este caso fundador también para Iberoamérica, digámoslo así, de lo que es el concepto de la medicina regenerativa. Carlos, gracias por aceptar la invitación y ha sido muy impresionante en un programa que sostuvimos anteriormente, la cantidad de personas que realmente ha hecho referencia a tratamientos que ellos han hecho en tu clínica, con los resultados que, bueno, creo que esa es la razón que hoy está haciendo una presentación en uno de los hoteles más importantes aquí en Aruba, para transmitir aún más esta nueva técnica de lo que es la medicina regenerativa. Pero gracias por aceptar la invitación. Y para todos aquellos que no conocen al doctor Carlos Guerrero, háblanos un poco de lo que ha sido tu inicio en esta iniciativa, digámoslo difícil, algo nuevo, entrepreneur, tendríamos que llamarlo. Porque estás completamente en un área nueva, un área que tiene pocos años de existencia, pero con unos resultados que ya vamos a escuchar cómo tú nos lo vas a transmitir. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Rafael. Bueno, así es. Como bien lo decías, yo soy ortopedista, yo soy cirujano de rodillas, cirujano de articulaciones. Y esto lo vine desarrollando desde el año 2000, año en el cual terminé mi residencia médica en Buenos Aires, en Argentina. Estudié yo esto, yo soy médico cirujano de la Universidad Javeriana en Colombia. Y posteriormente hice mis estudios de cirugía artroscópica, ortopedia y traumatología en Argentina. Bien se sabe que la rodilla es una de las articulaciones que más fácilmente se lesiona. Es la que nos soporta, la que nos mueve, la que nos da fuerza. Más aún en los deportistas. También en las personas que no hacen deporte. Entonces esto es de lado y lado. Si tú haces mucho deporte, se te daña la rodilla. Pero si no haces, también se te daña. Y el final de las rodillas, por lo general, es en la artrosis. La artrosis, que es un problema degenerativo, es un problema que todos lo empezamos a sufrir desde los 25 o 30 años. Es un problema que en la medida en que nuestras células se van deshidratando, el cartílago es muy susceptible a esos cambios y se pierde. Se va desgastando. Se desvanece, se gasta. El cartílago, lo primero que sucede es que pierde sus características. Entonces ya no es tan elástico, ya no está tan hidratado y en lugar de ser algo muy húmedo que deja deslizarse, empieza a secarse. Y es como si termináramos frotando dos cartones, ¿sí? Y eso es lo que genera el daño y el dolor. Esa es la artrosis. Cuando como ortopedista nos enfrentamos a los problemas de artrosis, pues tenemos varias alternativas. La parte de cirugías, son cirugías muy grandes, cirugías en las cuales tenemos que hacer perforaciones en el hueso, tenemos que hacer limpiezas con shavers. Son cirugías que son lindas, digámoslo así, los cirujanos lo determinamos como lindas. Se ha ido tecnificando, doctor. Se ha ido tecnificando, por supuesto. Vienen herramientas nuevas en este plano médico. En la parte quirúrgica no es mucho lo que se ha adelantado como tal, ¿sí? Porque cuando entramos nosotros a hacer una cirugía como tal, lo que hacemos es quitar
quitamos tejido, y sí, por supuesto, se hace una limpieza, mejora durante un tiempo, pero a largo plazo es peor. ¿Por qué? Porque hemos quitado el poco cartílago que había, lo estamos sacando, ¿sí? Y de esa manera empeora la rodilla. Ahí fue que empieza la historia de Carlos Guerrero, ortopedista, como médico regenerativo. Y es una historia corta, pero es interesante de contar, porque mi esposa le da una enfermedad muy común en las mujeres, además se da el caso para decir que deben cuidarse, deben hacer su autoexamen de seno. A mi esposa le salvó la vida el autoexamen de seno. Y al ver esos tratamientos tan complejos, tan agresivos, mi interior me decía que debería existir algo no tan agresivo, tanto en la parte del cáncer como en la parte de la ortopedia. Y empiezo a investigar, empiezo a estudiar y llego a la medicina ortomolecular primero y luego a la medicina regenerativa. Y me doy cuenta que estaba en lo cierto, mi pensamiento era el correcto. Pero, doctor Carlos, tú te sales de lo que viene siendo el mundo médico, en este caso el mundo médico guiado por las grandes farmacias. Sí. En el momento que tú entras en el ortomolecular, estás en medicina alternativa. No, la medicina ortomolecular no es medicina alternativa. La medicina alternativa es todo aquello, por ejemplo, la medicina tradicional china, la terapia neural, que son ciertas técnicas que aplicadas por algunos médicos alternativos a ellos les funcionan. La medicina ortomolecular es la medicina basada en compuestos de mi cuerpo, ¿sí? Yo, de hecho, utilizo mucho un gran compuesto que es el ascorbato de sodio. El ascorbato de sodio es un derivado de la vitamina C que se convierte en un antioxidante y nos ayuda mucho en nuestros problemas de dolor. Eso sumado al glutatión, que es otro compuesto del cuerpo, sulfato de magnesio, metilsulfonilmetano, DMO, son cosas que tenemos en nuestro cuerpo que son coadyuvantes de los tratamientos. No es medicina alternativa. ¿Okay? Sigue siendo una medicina, llamémoslo de alguna manera, de la occidental. Sigue siendo nuestra medicina, ¿sí? Y eso lo empiezo a incorporar en mi práctica. Cuando conozco de las células madre y del auge que ha tenido las células madres en los últimos años, me apasiona. Y empiezo a estudiarlas a fondo y aplicarlas en mi especialidad, por supuesto. Si bien yo ya no opero de la manera que operaba antes, yo hacía fácilmente 60 cirugías por mes, ahora hago 2, máximo 5 por mes en casos absolutamente necesarios, pacientes que se les fractura el hueso, con ruptura del ligamento cruzado anterior, que sabemos que son cirugías que si no intervenimos, pues el paciente no va a mejorar. Bueno, la cirugía es bella en la medicina. Absolutamente. Es bella en la medicina, pero en este caso tú vas desarrollando la pasión en la regeneración. Entonces, prácticamente te has convertido en un crítico de tu profesión. Si antes tú realizabas 60 intervenciones, bajarlas a 2, es llegar al punto donde ves el paciente y dice, no voy a operar. Así es. Y es muy cierto lo que estás diciendo. Cuando yo me doy cuenta que como ortopedistas nosotros operamos demasiado, ahí empieza también un conflicto. Yo digo, wow, en el pasado igual a los pacientes les iban bien, mejoraban, pero eso le significaba al paciente dolor, una incapacidad prolongada, una rehabilitación dolorosa que no es necesaria con los tratamientos de medicina regenerativa. Debe ser mejor. Por supuesto, es un tema en el cual... Vuelves al principio del fallo que tuvo tu esposa. Así es. Tiene que ver todo eso. Es el momento en el cual algo me hace un clic y me dice, busquemos algo, ¿sí? Y volvamos además a los principios, porque es muy sencillo. Ningún médico en realidad cura absolutamente nada. El que se cura es el mismo paciente, con ayuda adecuada del médico, ¿sí? Y hay que cambiar todo un pensamiento de la Big Pharma, de todo lo que nos venden, de todos esos compuestos químicos que en últimas terminan siendo contraproducentes. Claro. ¿Sí? Pacientes, por ejemplo, nosotros vemos todos los días pacientes con artritis reumatoidea, con lupus, que los medicamentos que se utilizan para este tipo de patologías
en últimas son quimioterapéuticos. Lo mismo que se utiliza para el cáncer, en algunos casos se utiliza para las enfermedades autoinmunes. ¿Qué hacemos nosotros con estos pacientes? Logramos que se les disminuya al mínimo esas dosis de medicamentos anticancerígenos o que pueden llegar a producir un efecto secundario no adecuado. Con las terapias celulares de medicina regenerativa, los pacientes mejoran sus síntomas muchísimo y llevan a la dosis mínima todos estos medicamentos. Ojo, no recomiendo nunca suspenderlos, sería irresponsable también, ¿no? Porque se pueden llegar a generar efectos de rebote y así cambiar la patología y empeorarla. Entonces, todo en su medida adecuada, equilibrado, es fantástico dentro de este mundo de la medicina regenerativa. Esta iniciativa de Stemwell Medicina Regenerativa, ¿cuántos años tenemos? ¿Dónde estabas al inicio? ¿Cuáles han sido los tropiezos principales que has tenido en la trayectoria y dónde estamos ahora? Ok. Tenemos que remontarnos 7 años atrás, ¿sí? El momento de la enfermedad de mi esposa, en el cual empiezo a investigar, a cambiar mi forma de acercarme al paciente. Los que seguramente ya han ido a mi consulta saben cómo es una consulta conmigo. Ya no es la consulta habitual de 10 minutos de cómo está, cómo le va, qué le pasó, abra la boca, venga acá, saque la lengua y se acabó. Es una consulta que va mucho más allá. Tenemos que entender el paciente por qué llegó también a esa situación. Entonces, eso es lo primero. Cambio la óptica de cómo acercarme al paciente, poder entender que el paciente es un conjunto en el cual incluso se debe involucrar a la familia, que la familia sufre con las patologías también, no es un ente aislado. Y ahí empezamos a disminuir la cantidad de pacientes quirúrgicos, ¿sí? Y empezar a hacer este tipo de tratamientos. En un principio, con una tecnología no tan alta como la que tenemos en este momento, y empezamos a tener buenos resultados. Con lo básico, con lo mínimo, con las células madres mononucleares, que son las mínimas que casi sin procesar se utilizaban hace 7 años. Y me voy dando cuenta que los pacientes se mejoran. Y ellos mismos vienen y nos piden que hagan ese tratamiento nuevamente, ¿sí? Los tropiezos han sido infinitos, pero el principal tropiezo es la falta de conocimiento. No solamente de los pacientes, de ambos, ¿no? Sí. De los médicos. Sí, porque los médicos, y voy a hablar solamente de mis colegas ortopedistas en Colombia, todos ellos, cuando algún paciente llega a pedirles opinión de cómo son los tratamientos de células madre y si sí funcionan en realidad, todos ellos dicen no, con total desconocimiento, porque nunca han tratado a un paciente con células madre, nunca han visto los resultados de un paciente con células madre, pero sin embargo, por la soberbia de no decir no sé, dicen no sirve. Pero el mainstream también lo enfoca de ese ángulo. Claro. También, en muchas de las revistas internacionales dicen que no regenera esto, que no regenera lo otro, dándole, digamos, un foul a la práctica. Claro, por desconocimiento y además porque esto viene patrocinado por la Big Pharma. Es la lucha de David con Goliat, aquí está. Pero poco a poco se ha venido ganando terreno simplemente con la verdad y con los testimonios de pacientes. Simplemente paciente que se mejora, él dice, levanta la mano y dice, sí funciona, sí sirve, es mejor que una cirugía. Y en otros casos no es ni siquiera que sea mejor. Hay pacientes a los cuales no se les puede hacer cirugía, pacientes, digamos, de 80 años, con una falla de corazón, con una enfermedad pulmonar crónica, con tensión arterial elevada, el riesgo de que ese paciente muera en una cirugía ortopédica es elevadísimo. Preferimos decirle, usted no se opera, pero ¿qué solución le podemos dar si no se puede operar? Medicina regenerativa, ahí está el tratamiento. Tremendo. Así es. Y hoy estamos ante, seguramente en nuestras islas, tanto Aruba y Curazao, comprendo pues que llegaste a una conversación inclusive con el ministro de Salud aquí en Aruba. Ha sido tanto los pacientes que han llegado al ministro y han dicho, doctor, este tratamiento funciona. ¿Por qué tenemos que estar tanta gente sufriendo mientras que hay una solución? ¿Cuáles son las perspectivas que tú estás viendo aquí? Así es.
el propio ministro y la primera ministra también hemos tenido conversaciones con ellos porque llegan los pacientes y les dicen, miren lo que están haciendo en Colombia, lo que está haciendo el doctor Guerrero, lo que está haciendo Stenwell en Bogotá, y ellos se sorprenden. O sea, la propia ministra en algún momento nos dijo, es que acá llegan a decir que ustedes están haciendo milagros. Exactamente. ¿Sí? No quise usarlo, pero menos mal que lo usaste. Esa fue la palabra que utilizó. Es la que están usando. Exacto. Que, por supuesto que no. Es un tema que es absolutamente científico, estudiado. Tenemos absolutamente todos los estudios. Estamos a punto el próximo año de entregar resultados sobre cómo ha sido la evolución de nuestros pacientes para hacer publicaciones en revistas médicas internacionales. Y ese acercamiento tiene que llegar a algo muy bueno a todos los pacientes de las islas, porque es que no solamente es de Aruba y de Curazao, tenemos pacientes de San Martín, de Bonaire, ¿sí? Y están viniendo de Holanda incluso pacientes. ¿Por qué? Porque hay algo bueno, hay algo que es real. Cuando uno analiza, por ejemplo, que Aruba tiene 90 nacionalidades, y que se comuniquen realmente estos tratamientos y sus resultados prácticamente en la frontera, y con el mundo comunicado que tenemos hoy en día, donde podríamos esperar aún más del Caribe. Así es. Televidente, estás viendo tu programa Al Caso. Estamos entrevistando al cirujano ortopedista Dr. Carlos Guerrero, y así como lo explica, esto es medicina regenerativa. La media central siempre no va a aceptar este concepto, pues realmente no, en este caso no hace falta operar. Al tú decir que no hay operaciones, eso representa seguro una omisión de muchos, en este caso cobranza por concepto de operaciones. Tenemos también al doctor Stephen Howell con nosotros, médico general de aquí en Aruba, que está trabajando con el doctor Carlos Guerrero. Vamos a tener algunas personas que van a dar unos testimonios cuando regresemos. No se vayan. Swanson é o importador mais grande de produtos natural na América. Ele importa para 90% para toda a marca na América. Hoje, nós temos a mesma marca Swanson na Aruba. Swanson é garantizado e produto de qualidade que a mim me observo uma vez no problema, vou ter que esperar a diferença com outra marca. Nós oferecemos de Swanson e coconut oil, especialmente para a gente que olvida hobby. Também para a gente mais idade 60 para arriba, nós temos PQQ e ubiquinol, que é produto que é garantizado que bota bem back, mas não bota parinha passar. Aqui nós temos 3 produtos de Swanson, caminho com a gente não tem vida druk, bota hobby tensão, hobby stress. We oferecemos 3 produtos aqui, de Ashwanda, B-Complex e St. John Church. Usa Swanson e vou reparar a diferença com outra. Cada vez que me trago um auto, me decora para minha família e a família de cliente. Pensei me fazer meu maior esforço para o auto queda bom. Desde 1983, GR Auto Center sua prioridade está para brindar segurança para o caminho, que está internacionalmente certificado e na preço para o povo. Meu nome é Franklin Romero, me estou orgulhoso de tratar bom auto, mas coisa que dime. Bueno, seguimos con el tema interesante de lo que es la medicina regenerativa, y tuvimos la suerte, la dicha de tener al doctor Carlos Guerrero, que está visitando la isla para dar una presentación, una charla que se va a realizar en el Holiday Inn, en el Las Palmas Ballroom. Sabemos que va a haber una casa llena
para escuchar sobre la medicina regenerativa de Stanwell. Para nosotros también, con gran placer, introducimos al doctor Stephen Howell. Nosotros tenemos un problema en Aruba donde realmente los médicos que se gradúen en la región no pueden practicar en la isla, a menos que vaya para Holanda y haga realmente una reevaluación en el sistema médico holandés. Mas, sin embargo, nuestro sistema médico, al mandar los pacientes, van para Colombia. Realmente no, hay mucho camino por entrar en ese tema, pero no es la idea. Pero finalmente tenemos un doctor que salió de Aruba, estudió en Colombia y finalmente se quedó en Colombia. Y perdimos la oportunidad de tenerlo aquí con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Steven. Rafael. Cuéntanos un poquito de tu historia y cómo estás tú en este proceso tan interesante de lo que es la medicina regenerativa. Bueno, mi nombre es Dr. Stephen Howell, soy arubiano, soy egresado de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Ya estoy trabajando para el Dr. Guerrero ya 1 año y 2 meses exacto. Y entré en el mundo de medicina regenerativa tengo que decirlo, por mi papá, por su show. Me dijo que, Steven, hay un médico de Colombia acá en Aruba, está hablando de la medicina regenerativa, es algo muy interesante. Estaba ahí en Colombia, en realidad buscando dónde ir a trabajar. Ya conseguí un trabajo, pero no fue algo para mí. Mi papá me llamó justamente ese tiempo y me dijo que hay un doctor colombiano acá en Aruba y está hablando de la medicina regenerativa. Contacté al doctor Carlos Guerrero como 2 horas después, ¿sí? Como 2 horas después hablé con el doctor y desde ese día, pues básicamente, como dicen, inseparables, porque... Entraste sí, en el viaje de la medicina regenerativa. Solo te digo que la casualidad no existe. No. Existe la causalidad. Causalidad, sí, señor. Pero, ¿qué ha sido para ti el conocer de cerca lo que es la medicina regenerativa después de egresar como médico general? Es la medicina regenerativa, las células madres abrieron mis ojos, porque mi goal o meta, como cualquier otro médico general, es crecer en la vida, ¿sí? O especializarse en ortopedia, medicina interna. Y esto me está dando la oportunidad de hacer cosas lo que yo quiero y lo que yo creo que es, digamos, que es el futuro de la medicina. La medicina regenerativa y las células madres me da la oportunidad de especializarme o hacer algo un poco más en la medicina para conocer más sobre la medicina regenerativa y células madres. Además, en este caso, tengo la oportunidad de tener toda mi familia, toda la gente de Aruba, Bonaire, Curazao, conmigo en Colombia. Eres el embajador en la clínica, sí, más o menos, sí, sí. Pero estoy en mi casa. Todos los pacientes que pude haber tratado acá en Aruba ya están llegando a Colombia, donde el doctor Carlos Guerrero. Y estoy muy agradecido y muy, muy contento con Stanwell, el doctor Carlos Guerrero en Colombia. Muy interesante, Steven, y te deseamos todo el éxito. Muchas gracias. Del mundo, y seguro con un gran profesional como lo es el doctor Carlos Guerrero. Sí, señor. Y con este conocimiento nuevo, solamente quiero verlo dentro de 25 años donde vamos a estar. ¿Qué vamos a estar regenerando? Quizás hasta órganos, realmente, que sería la meta final, de poder regenerar órganos. Pero le había preguntado al doctor que van a ver, sé que esta noche van a ver varias personas que van a dar sus testimonios. Y se trata de testimonios de condiciones de dolor terribles. Sin embargo, y después de haber tratado todo, finalmente pudieron conseguir un alivio, un dolor. Vamos a estar preguntando al doctor realmente que nos describa qué es el dolor, por qué tenemos dolor, por qué hubiera sido mejor no haber tenido que atender con dolores. ¿Es verdad? Vamos a escuchar este pequeño testimonio. Buenas noches, soy la señora Lisette.
Yo soy un paciente de dolor de espalda por 27 años. Estoy yendo a quiropráctico para no operarme. Sufro de dolor de rodillas. No me querían operar porque soy muy joven, pero siempre con dolor. No podía subir al carro, no podía caminar con mis nietas, no podía dormir. Anoche no sabía si tenía que poner la pie para fuera de la casa o arriba del techo o debajo de la cama, porque dolor. Después nosotros escuchamos del stem cell y decidimos irnos. Y allá la gente son sublime, te trata fabuloso. Y con el stem cell ahora tengo 3 meses que yo lo hizo y ahora me estoy caminando casi perfecto y no tengo tantos dolores, puedo dormir sin ningún dolor, sin nada. Gracias a Dios a eso que yo estoy viviendo una vida normal. Puedo limpiar la casa, puedo caminar hasta que estoy baleando y hasta que estoy llevando tacones también. Y gracias a Dios, yo me siento perfecto, contento otra vez que puedo vivir. Después que me he hecho el stem cell, yo lloré 2 días de felicidad que gracias a Dios, a stem cell, no me podía imaginar que podía vivir una vez más sin dolor, pero gracias a stem cell. Bueno, doctor, explícanos entonces un poquito del dolor. Pudimos escuchar un caso donde el dolor prácticamente está central en lo que es esta falla que está padeciendo la persona, pero ¿para qué es el dolor? ¿Por qué se ocasiona el dolor? ¿Y por qué muchas veces en la práctica normal de la medicina no se puede solucionar? La gente tiene que quedar viviendo bajo estas condiciones terribles. Pero explícanos. Así es. Fíjate que es tan importante el dolor en la vida de un paciente que ya se está determinando como si fuera un signo vital. Es decir, el dolor y las escalas de dolor se están estabilizando y se llevaron al nivel de lo que es la frecuencia cardíaca. Si tú tienes la frecuencia cardíaca elevada, algo está funcionando mal en tu corazón. Si tienes la frecuencia respiratoria alta o baja, algo está pasando en tus pulmones. Si tú tienes el nivel de conciencia con unas escalas que medimos bajo, también está sucediendo algo. El dolor fue llevado a estas escalas, ¿sí? En las cuales lo cuantificamos y podemos decir cuánto tiene de dolor, ¿sí? De ahí la importancia de no tener dolor. Nosotros deberíamos estar todo el tiempo en un dolor 0. Hay pacientes que llegan a un dolor 10 constante, ¿sí? Que en las escalas, y tenemos unas reglas en las cuales les decimos, muéstrenme acá cómo está su dolor, y está representando un dolor, un color rojo, como si te estuvieras quemando por dentro. Eso es el dolor, es una sensación, infelizmente, tiene que ser un efecto nocivo lo que nos genera eso, o sea, es un síntoma de que hay alguna patología interna. Puede ser un dolor osteomuscular, puede ser un dolor abdominal, un dolor de tórax, un dolor de cabeza. Todo eso está siendo investigado día a día y de hecho las nuevas especialidades todas estamos enfocadas hacia el manejo del dolor. Pero hay que ir a buscar y a tratar qué está generando el dolor. No es suficiente darte para el dolor un paracetamol o un diclofenac. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nada, enmascarando simplemente el dolor. Tenemos que ir a la raíz del problema y ahí es donde está la medicina regenerativa desenmarañando todo esto que hemos tenido a través de los tiempos. Cuando tratamos con medicina regenerativa en realidad al paciente, vamos a la base del problema. Si es una artrosis, vamos a tratar de solucionar el que no tenga cartílago. Si es un dolor radicular, que es el dolor, por ejemplo, de lo que conocemos como la ciática, ¿sí? Vamos a ir a tratar el nervio, vamos a ir a regenerarlo, vamos a ir a desinflamarlo. No simplemente colocando acetaminofén o una inyección de diclofenac, que eso nos da un alivio pasajero durante algún momento. Pero yendo a la base del problema es como en realidad se deben tratar este tipo de patologías. Esta pregunta, viniendo a la primera parte del programa, lo que ha sido
el viaje, si así lo podemos llamar, el journey médico que has tenido tú. En este caso, para atender con el dolor, ¿qué has tenido que desaprender y aplicar desde un ángulo de la medicina regenerativa que tú dices, no? Así como te negaste a hacer tantas intervenciones quirúrgicas, ¿cómo lo has hecho con el dolor? ¿Cuáles han sido aquellas medicinas que han hecho el cambio para ti? Mira, es muy interesante lo que estás preguntando y hace poco yo me preguntaba eso, o sea, ¿cómo es posible darle el cambio, el giro para esto? ¿Sí? Y lo primero que tengo que decirte es que los pacientes mismos son la enseñanza. ¿Sí? Cuando yo me enfrento a un paciente con dolor, yo tengo que abrirme totalmente y estar con todos mis sentidos puestos en dónde es que está el problema. Porque puede ser que sí, tengamos un problema en la articulación, o en el codo, o en la espalda, pero detrás de esos dolores siempre hay algo más. Y tenemos que desaprender el hecho de que simplemente voy a recetar y a formular algo. Digamos que hay una práctica muy inadecuada de la medicina, y eso es a nivel mundial, en la cual el paciente con dolor es el paciente que nadie quiere ver, porque es un challenge, es un reto grande, Sí. ¿cierto? Entonces, habitualmente lo que se hace es, llega primero donde un médico general. No se puede decir al paciente, vamos a darle 3 meses cómo te funciona el tratamiento. No es No, lógico. no, No es Ahí lógico. está sí. Ahí está la diferencia. Sí. Cuando a nuestra consulta, en nuestra clínica, llega un paciente, el paciente puede quedarse con nosotros 3-4 horas, pero tenemos que disminuirle por lo menos en un 30 a 50% el dolor, porque no es lógico que él venga con dolor y se vaya con Con el dolor. mismo. Para eso no estamos nosotros, por lo menos en Stemwell, y yo no estoy para eso. ¿Sí? Y lo que te comentaba antes era que es tan grave el problema que desespera a los médicos un paciente con dolor. Y seguramente a muchos de los pacientes que están viendo este programa les ha pasado. Llegan donde el médico, les dice, su problema es tal vez de ortopedista, vaya donde el ortopedista. El ortopedista le dice, no, su problema es del reumatólogo. Lo envían al reumatólogo. El reumatólogo dice, no, es neurológico, vaya donde el neurólogo. El neurólogo dice, no sé, vaya donde el psiquiatra. Ese es el caso de la fibromialgia. Y empieza de nuevo el círculo vicioso. Y están jugando como ping-pong con el paciente entre especialistas. Entonces, esa es la gran diferencia de este tipo de tratamientos. Y ahí es donde está el éxito. El paciente lo cautivamos desde el primer momento. Porque le decimos, primero, haciendo un diagnóstico adecuado, porque tenemos las herramientas para hacer los diagnósticos. Si yo necesito hacer una resonancia magnética, que acá desafortunadamente puede durar meses, yo simplemente le digo a alguna de nuestras asistentes, a la coordinadora de pacientes, consígueme una resonancia magnética para este paciente. En cuestión de 2 horas la tenemos. Y es un examen que es de muy alta tecnología y nosotros logramos disminuir costos, disminuir tiempos para beneficio del paciente. Y disminuir dolor, finalmente. Por supuesto, de eso se trata. Sí. De eso se trata. Una persona que tenga un dolor serio de artrosis, que aquí le digan, bueno, la resonancia ven a buscarla ven a hacerla dentro de 3 meses. Coge su turno. Realmente la medicina social realmente ayuda a todos, pero eso sería una de las partes que podemos decir que podría mejorar. Sabemos que España ha tenido un approach, en este caso muy práctico con la medicina social, y todos los aspectos que ha beneficiado el largo plazo de la medicina, en este caso, de los casos que son casos ya, ¿cómo se llama? Crónicos. Ya cuando ya son casos crónicos, que para ellos ven la inversión a largo plazo, un paciente crónico que va a estar 10 años consumiendo, ¿de qué manera vamos a intervenir? Por lo menos la medicina bariátrica. Bajar, en este caso, lo que es la tensión alta, para bajar también la diabetes, por ejemplo. Pero, y la puedes parar con eso. Pero no sabemos si realmente es peor el remedio que la enfermedad. Pero vamos para otra
otro testimonio que vamos a tener de un paciente. Y después del testimonio regresamos y tenemos más preguntas para hacerle al doctor Carlos Guerrero, como también al doctor Stephen Howard. No se vayan, ya volvemos. Mi nombre es Chariska Winterdal, soy de Aruba, soy deportista por más de 30 años. 2 años pasados sufrí una lesión de mi hamstring, no podía correr por 2 años, los médicos me dijeron que tenía que no podía correr más distancias largas. Entonces fui a una conferencia del doctor Guerrero que había en este momento en Aruba y yo decidí ir para escuchar lo que dice el doctor. Entonces conversé con él y él me dijo que él me podía ayudar con el tratamiento de células madre. Entonces me arreglaron todo en Bogotá para que pudiera ir ese año. Y puedo decir que exactamente un año pasado hice el tratamiento de Stemwell para mi hamstring y vi resultados tremendos. Después de hacer el tratamiento pude correr poco a poco y en un año, 2 semanas pasado, corrí el maratón de Chicago. Y estaba muy contento porque después de 2 años pude correr un maratón otra vez sin tener dolor, sin sufrir del músculo que me impedía a correr. Y le dije al doctor que es increíble que después de 2 años pudiera correr 42 kilómetros y sin sufrir nada. Recomiendo a toda esa gente que tienen problemas, deportistas o gente que tienen problemas con músculos, los recomiendo a la clínica de Stemwell porque, como dice el doctor Guerrero, es para mejorar tu calidad de vida. Y yo veo ahora que mi calidad de vida ha mejorado. Duna Bocas è sentito di frescura con solamente erba artificial di JR Auto Center. No supplier responsable de instalar Tour Estadio Olímpico na Beijing. E qualidade aqui está obtenível aqui na Aruba, oferecido para o JR Auto Center, por de diferentes tipos de erva segundo a necessidade que você tem. Duna Bocas é sentido de frescura que solamente erva por Dunabo instalar corretamente lo Dunabo años de bom serviço. Nós temos instalação doméstico, como também instalação comercial, maneira som demo pantalla. Boyerbe artificial está na JR Auto Center. Choose your destination, your rocket, and 3, 2, 1. Choose your whirlpool and relax. Choose your expedition. Choose your next business trip and your presentation. Choose your statement. Choose your next move. And then, encore. Choose your world. Choose your ex.
Bo auto está más que un simple transporte. Está bo taxi, está bo truck, para hacer mudanza, está bo baby estimado. JR Auto Center Parts na Santa Cruz está bo supplier para ter bo auto de boa condição. Auto Parts está parte de nosso serviço total. Nós está bo consejero, nós está resolver bo problema e se mister busca dempurar, nós está express mail for de qualquer destino. Seguimos pues tratando este tema tan interesante de lo que está haciendo Stemwell, medicina regenerativa en Bogotá. Esperamos muy pronto que este concepto de medicina siga expandiéndose y que la ayuda llegue para todos. Sobre todo el tema, estuvimos hablando en la pausa, un tema muy interesante, todo lo que es el área de deportes, el área de columnas, hombros, rodillas, caderas. Todas estas partes son tratadas exitosamente en Stemwell con la medicina regenerativa. Están también tratando, y ya nos estamos anotando rápidamente aquí, lo que llaman el anti-aging, el anti-envejecimiento, donde las células madre va a contribuir a todo aquello que se olvidan mucho. Y los otros beneficios vamos a estarle preguntando. Quizás podemos volver a 30, no sabemos, pero vamos a preguntarle eso al doctor Carlos Guerrero. La parte más importante que quiero dejar bien claro viene siendo el tratamiento de heridas de pacientes diabéticos con el concepto de la medicina regenerativa que está practicando Stemwell. Vamos directamente con el doctor Carlos y vamos a hablar. Sabemos que el deporte, siempre el quiropráctico ha sido el preferido para todos aquellos que hacen deporte. Sin embargo, hay un cambio, hay una mudanza hacia lo que es la medicina regenerativa. Háblanos un poco de esto. Bien. Antes, como tú decías, lo que se hacía era la quiropraxia, el manejo, la manipulación. Pero, ¿qué pasaba con esos pacientes deportistas? La recuperación no era tan rápida y aparte de eso, la recaída de las lesiones era muy, muy frecuente. Lo que hemos cambiado ahora con la medicina regenerativa es que yo como deportista no me debo quedar quieto. Tengo que seguir en movimiento para que no se me haga una fibrosis, una cicatriz del músculo o de la lesión, sino que sea lo más biológicamente posible hecho. Cuando utilizamos todas las tecnologías que tenemos ahora en Stemwell, entonces vale la pena hablar sobre ondas de choque, las shock waves, que esto lo que hacen es mejorar la calidad del colágeno a nivel de las lesiones, mejorar la vascularización a través de golpes de sonido de alta frecuencia y de alta velocidad. Si a eso le sumamos láser de alta frecuencia, radiofrecuencia, unas manipulaciones adecuadas, tenemos ahora a disposición también cámara hiperbárica dentro de muy poco tiempo en nuestra clínica, magnetoterapia. Cuando yo te meto dentro de este mundo y te aplico las células madre, con seguridad que en menos del 10% del tiempo que antes te gastabas en recuperarte, ahora te estás recuperando, sin necesidad de una incapacidad, sin necesidad de una cirugía. Por eso es que cuando uno va al internet, ¿sí?, encuentra deportistas de altísimo nivel que han hecho tratamiento de células madre. Te voy a nombrar algunos que se me vienen a la memoria en este momento. Empecemos con el boxeador Mike Tyson, el golfista Tiger Woods, tenista Rafael Nadal, futbolista Cristiano Ronaldo, deportistas de lanzamiento, béisbol, Bartolo Colón. Todos ellos han hecho tratamientos con células madre. ¿Y en dónde están después de sus lesiones? De nuevo en el primer puesto. Así es. Interesante. Tú tocabas también dos aspectos muy importantes de las células madre, que son el anti-aging y el tratamiento de heridas. En el tema de antienvejecimiento, esos estudios fueron dados más en realidad por los neurólogos y los médicos que trabajan en estética, ¿sí? Porque empezamos a ver mujeres de 70 años que se hacen cirugías plásticas, pero es solamente una fachada. Entonces empezaron a investigar cómo hacemos para que
el exterior se vea y se sienta igual que el interior. O sea, si hacemos un retoque externo con cirugía plástica, lo que hacen por supuesto los especialistas en cirugía plástica, vamos a darle vitalidad a estos pacientes. Y se dieron cuenta que haciendo aplicación de células madre se reduce algo que se llaman los telómeros. Los telómeros, haz de cuenta que es la punta de un gen. Lo que tiene todo el ADN. Exactamente. Cuando tú te vas envejeciendo, los telómeros se van acortando. Si yo quiero que se detenga de alguna manera el envejecimiento, tengo que actuar sobre los telómeros. Y las células madres van y detienen, y en algunos casos se produce alargamiento de los telómeros. Que sería lo ideal. Pero es que, eso es. O sea, ese sería regenerativo. nosotros lo medimos. Wow. Hay pacientes, Sí. cuando estábamos iniciando, pues hacíamos esa medición. Tomábamos una muestra, muy sencillo. Se toma una muestra de sangre, ¿sí? Se envía al laboratorio especializado y se te hace la medición del telómero. Y en 6 meses vuelvo y te la hago y ha cambiado y ha mejorado. La herida de los diabéticos. La herida Pude de ver, los diabéticos. vamos a mostrar una ilustración, una foto increíble de casos, y en estos casos todos pacientes que están por largo tiempo en la cama, cómo se pueden producir heridas de esta forma. Háblanos un poco de eso. Así es, sí. De pronto las imágenes pueden ser un poco impresionantes, no se trata de eso, pero sí es muy ilustrativo porque es de todos los días. Los pacientes diabéticos, los pacientes después de cirugías con complicaciones que tienen unas heridas infectadas que se abren, también se hace tratamiento con células madre. Es impresionante y en los casos que se están mostrando tomamos del paciente sus propias células, hacemos una preparación diferente a la que hemos venido hablando, como se hace para las articulaciones, para el anti-aging, y esto lo convertimos en un gel. Y ese gel lo compactamos y lo colocamos en la herida, sin nada más. Al cabo de una semana se ve mejoría, a las 2 semanas mucho mejor, y por lo general al mes están completamente cerradas esas heridas. ¿Esto qué significa? Uno, que el paciente se va a mejorar, que va a disminuir el riesgo de una infección y que incluso corra peligro su vida. La familia que tiene que hacerle las curaciones, estos son tratamientos en los cuales no hay que hacerle curaciones. Sin hablar de las amputaciones. Allá iba exactamente. Sí. La prevención de las amputaciones en los diabéticos Increíble. con este tipo de tecnología es inmensa. O sea, Podemos hablar entonces que la medicina regenerativa estaría atacando una herida interna y externamente, cuando antes solamente atacaba externamente. claro, así es. Ahora se está atacando internamente. Así es. Entonces se hace como la conjunción y de esa manera, de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro, se mejora. A esto, por supuesto, le sumamos lo que veníamos hablando en el primer bloque, la medicina ortomolecular. Le sumamos la cámara hiperbárica. Y fuera de eso, la parte de prevención, cómo el acercamiento del médico a su paciente, dándole la confianza, le puede cambiar sus hábitos nutricionales y de esa manera el paciente entiende que si se cuida, se mejora. Increíble, doctor. Una cosa que no quiero dejar sin tocar es el anti-aging. Entendemos muchas veces, expusiste ahora lo que viene siendo la cirugía plástica, el mejoramiento de físico que va a producir, pero hablemos un poquito de la mente. Sabemos ya al pasar los 60 años se empiezan a olvidar las cosas, se pierden las palabras. Eso hay algo del anti-aging que pueda tratar esa área. Sí. ¿O estamos todavía en el inicio? No, hablemos de famosos. ¿Sí? Yo creo que todo el mundo ha visto por lo menos una vez la película Back to the Future. Exacto. Michael J. Fox. Michael J. Fox sufre de Parkinson. Exacto. Desde que era muy joven, 35 años tal vez le diagnosticaron Parkinson. Y él se ha mantenido de una manera adecuada gracias a las células madre. De hecho, él tiene una fundación para el estudio y hace financiamiento de tratamientos para pacientes con Parkinson. El final del Parkinson es una demencia. ¿Sí? Las células madres detienen el envejecimiento de la corteza cerebral, mejoran oxigenando esa corteza cerebral. De hecho, tenemos casos muy interesantes de pacientes que nos comentan que cuando hacemos la aplicación endovenosa o incluso intratecal, que es como se hace para los pacientes con Parkinson, dentro del fluido espinal, esos pacientes empiezan a tener un pensamiento completamente claro.
Y ellos dicen, es increíble, yo estaba desarrollando un proyecto y estaba estancado. Me puse las células madre y empecé a desarrollarlo. La creatividad mejora, empieza a mejorar el lenguaje. Esto es un mundo totalmente apasionante, que yo lo estoy estudiando, ¿sí? Empecé por la parte de ortopedia y obligatoriamente me está tocando estudiar neurología, anti-aging, diabetes, absolutamente todo, porque es indispensable. En este caso, Steven, ¿qué ramo te va a gustar, en este caso, incursionar? Sabemos que el doctor Carlos viene siendo ortopedista. Sí. En tu caso, ¿qué ramo te gustaría incursionar? Bueno, en el momento... ¿Qué te fascina lo que estás viendo en este momento? En el momento, pues tengo 2 maestrías que voy a terminar el próximo año. Uno es de medicina regenerativa y células madre y el otro es de medicina regenerativa y anti-aging. Entonces yo me voy a quedar en eso, medicina regenerativa y células madre. Tremendo. Sí. Nos queda un minuto, no sé cómo podemos, qué quiere dejar, qué mensaje quiere dejar, Carlos, para toda nuestra audiencia. En realidad que el futuro es hoy. Estamos frente a los mejores tratamientos a nivel mundial. Las células madre llegaron para quedarse, llegaron para hacer felices a la población y darles salud. Son procedimientos con muy bajo riesgo, con unos excelentes resultados. Pueden buscar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, porque están todos invitados a que si requieren de nuestros tratamientos, en Colombia tenemos con el doctor Steven, con todo el equipo de Stemwell, una casa para ustedes para darles salud, bienestar y todos nuestros cuidados. Bueno, quería darle gracias a Steven, al doctor Steven Howell, oriundo de aquí de Aruba, todo el éxito que deseamos. Gracias. Esta maestría. Y doctor Carlos Guerrero, gracias por venir. Esperemos tenerte pronto y que nos puedas dar un update del viaje que tiene Stemwell Medicina Regenerativa en Bogotá. Muchas gracias. A ti muchas gracias, Rafael. Gracias. A todos ustedes que compartieron el programa, pues espero haberle informado de una manera clara y concisa. Y bueno, Stemwell está en Bogotá y va a salir la información en su pantalla. Pueden mandar a pedir información y todos aquellos que estén sufriendo de gran dolor, seguramente hagan contacto con Stemwell Medicina Regenerativa. Gracias por ver, invitándolo para otro programa en otra oportunidad. Hasta la próxima vez. Welcome to the Financial Review by Raw Studios. The stock market this week has been basically in an uptrend. This week, the stock market, the S&P 500, hit an all-time historic high. However, we are in the middle of earnings season, and the fortunes of the market sways and flows with the earnings, especially by the big hitters. We are seeing some companies that are offering very, very good results and others that are basically struggling. Some of their businesses are maturing, as we could see with Apple. With Apple, they have matured their handset business, and we see that they are at a challenge to handle more higher prices. Also, support is coming to the market by the Federal Reserve. This week has cut a 0.25% off of their Federal Reserve rate, which went from 1.75 to 1.50%, which gives support to the stock market as funds will flow out of cash into the stock market. Also, we are seeing additional support coming from the Federal Reserve because they have started to buy T-bills. The T-bill support will come until the second quarter of 2020. Thus, they are buying the paper and injecting liquidity. However, on the other hand, there are other factors that are pressuring the market. Some of that is the US-China trade war that is still ongoing. However, there is some positive news that they are ready to sign phase 1 of a trade deal. It was preliminary set to be signed in Chile, and now it is not taking place anymore, and they're looking for an alternative site. Also, a negative factor is the impeachment process against President Donald Trump.
and also overhanging on the market is all the consumer confidence numbers, which came out for October, which are to the downside. And also for 2 consecutive quarters, the business investment has contracted. So all of those numbers do weigh on the stock market. In the energy markets, we have seen swings up and down, but mostly staying within our range. It is a little below the midpoint of our range, which we are maintaining between 50 and 60. With the last reports, we see that the crude oil inventory has gone up, which has given additional pressure to the downside. We see that will remain so, and it was also announced by the IEA that OPEC will have to cut their supply by 1 million barrels per day in the first and second quarter to maintain the balance within the market. Also struggling to get their IPO, the initial public offering, which they will sell stock to the public, Aramco of Saudi Arabia. The Crown Prince in charge of that, better known as MBS, he has touted a market valuation of $2 trillion. However, the investment bankers are coming in more in the $1.2 million range. Also, since the IPO is coming up, we are asking ourselves, will we have seen the peak price of oil? So oil will not become any more expensive than it has been in the recent past. Other developments that we find interesting is the announcement by Fiat Chrysler Corporation that they will have a merger with Peugeot from France. Thereby, we're seeing that the auto manufacturing scenario is very challenged. The auto manufacturing have a oversupply of cars, and they have too much production installed. You could see that when you see commercials on the TV where 50-month leases and 60-month leases are showing interest rates of 0%. When you see companies offer to give you credit at 0%, you know they are in trouble. Also, General Electric reported this week, and we see that they are recovering from their recent slump. General Electric has had their heyday. The top was when Jack Welch was CEO, and then they did quite well with Jeff Immelt. After that, they have fallen in disgrace. However, they are busy restructuring, and the last results seem very, very promising. This is it for this edition of the Financial Review by Raw Studios.